La concession de la récompense arrive en même temps que l'abandon de l'espoir. Et moi je le sais, que la concesión de la recompensa y el abandono de la esperanza suelen llegar al mismo momento. Y yo, bueno, yo. Ahí, estamos. En fait, ma capacité de parole, je sais pas, ça va, ça vient, et je suis jamais sûr que mi capacidad de hablar parece ir y venir, y yo nunca estoy seguro. Yo, el otro día, sin ir más lejos, yo estaba buscando una caja de cartón de este tamaño, y tenía que estar limpia, y tenía que ser sólida, porque si no, no me hubiera servido para nada. Bueno, yo no estaba en la mejor disposición, ni tenía lo que se dice el espíritu válido, cosa de la que yo suelo sentirme orgulloso, dado que soy un hombre con cierta instrucción. Y orgulloso de serlo, aunque haya conocido malos tiempos como tantos otros. Era solo una caja lo que yo buscaba, porque me hacía falta para una pequeña tarea. Un hombre en mi situación no encuentra gran cosa que hacer por sí mismo, pero lo que crea problemas no es tanto el no hacer nada, sino lo que le ocurre al espíritu. El espíritu es la fuente de la que brota todo lo que hacemos. Y un espíritu desocupado es un espíritu vacío. ¡Ja! Et un esprit vide es una vasija en la que a menudo algunas cosas ruinosas pueden derramarse dentro y no se privan de hacerlo. Pero esto es obvio, ¿no? Quiero decir que es una certeza muy conocida. Una pequeña tarea era una especie de alivio para mí, dado que yo siempre he sido un hombre a que le gusta sentirse útil. Y cuando digo cosas ruinosas, me refiero a toda clase de pensamientos que podrían muy bien asaltar a una persona, no por su gusto, ni por su culpa, y que podrían muy bien causar su ruina. Yo en los últimos tiempos había andado sin nada en que ocupar el espíritu, y sin ninguna pequeña tarea, ni de la más vil especie. Sea eso lo que sea, porque siempre se puede encontrar una tarea más vil. Así que yo estaba de un modo u otro en necesidad, lo que no es una situación para alegrarse, dado que yo siempre intenté ser independiente y no pedir demasiado de la gente. Pues ocurrió precisamente que tropecé con una pequeña tarea que había que hacer. Yo me había pasado los días anteriores en un callejón
detrás de varias fábricas abandonadas, no lejos del centro. Una de las cuales tenía una entrada empotrada muy profundamente por detrás, lo que me ofrecía un poco de intimidad y un poco de protección contra las intemperies. La necesidad de intimidad hace parte de las necesidades supremas tan equívocas. Estar solo parece a la vez tan natural y sin embargo tan poco natural que yo nunca lo he comprendido. De hecho, yo no quisiera morir solo, completamente solo. Esa no es la cuestión. Va, on va leer l'histoire. On va leer l'histoire. Ok, on va leer l'histoire. Me había puesto yo a buscar un lugar íntimo, un lugar sustraído de las miradas comunes, porque estaba agotado. Me arrastraba, me rascaba. Y el tiempo estaba tan frío que yo no estaba de humor para tener compañía. Aunque confieso que me sentía un poco solucho, lo cual no era ninguna novedad, claro está. Me había pasado la noche enroscado en el umbral de la entrada y había emergido con el alba para hacer mi ronda de las basuras del barrio antes de que las vaciaran. Mis cosechas en esos tiempos habían sido escasas, pero cosechas escasas había conocido antes, con la feliz sorpresa a veces de encontrar algo de provecho cuando estaba a punto de renunciar a la esperanza. El abandono de la esperanza y la concesión de la recompensa ocurren a menudo en el mismo momento, y yo tiendo a menudo a agarrarme a esa certeza. Esa mañana mis cosechas eran flacas, hasta que llegué a una fila de contenedores debajo de un bloque de viviendas de protección oficial. Fui avanzando todo lo deprisa que podía. Empecé por un lado, avanzando, porque el sol ya estaba alto y no voy a estar solo yo mucho tiempo, dado que los obreros, les ouvriers, iban a salir pronto para el cambio de turno, y seguro que me desanimaban los obreros. Estaba casi al extremo de la fila, sin más provecho que media manzana y el periódico de la víspera, cuando descubrí al niño. Aplastado entre las bolsas de plástico y los desperdicios. Estaba desnudo, no mucho más gordo que mis dos manos. Estaba frío, pero se revolvió un poco al yo tocarlo, sus deditos hundidos en las palmas. Lo saqué de la basura y lo envolví en una hoja del periódico con todo el cuidado que pude. Luego, bueno, lo metí en el forro de mi abrigo. Y que estaba, no era estaba desgarrado, pero bien adentro, a cubierto, y contra el borde del abrigo, donde la costura aún está válida. Y lo llevé al lugar que me servía de refugio, detrás de la fábrica. Y lo instalé en un nidito que fabriqué con mis cosas. Un guante, 2 calcetines, una camiseta sin mangas, como una camiseta sin mangas,
un cardigan y una toalla. Y después yo hice un agujero. No te me duermas. Jacqueline. Vale. Hice un agujerito en el periódico para que pudiera verle la cara. Y tenía los ojos cerrados. Porque así es como aparecen. Como si nunca hubieran visto la luz del día. Y yo me preguntaba si habrían llegado a abrirse. Luego lo acuñé en mis brazos. Lo acuñé en mis brazos. Solo para notar su cuerpecito. Y porque me decía que bueno, que eso lo iba a reconfortar un poco. Lo volví a acostar en su nido y aún respiraba. Me instalé muy cerca de él, justo al alcance de la mano, por aquello de poder alargar el brazo en la oscuridad y tocarlo si fuera necesario. En la oscuridad me quedé despierto, con él a mi lado. El fueguecito de mis pensamientos dándole calor, porque no había otra forma de reconfortarlo en lo más negro de la noche. Y una vez tan hundidos en la noche, que ningún amanecer parecía posible, creí oír que me llamaba. O que llamaba a algún otro perdido. Algo, en fin, que superaba sus dominios ciegos. Y en su grito parecía haber como una luz. En el frío de las tinieblas, yo sentado en las puntas huesudas de mis nalgas, el mundo entero se redujo de pronto a ese sonido que me pareció escuchar. La tierra entera iluminada. O tal vez no la escuché nunca. Y la noche siguió inmutable. Y la tierra también inmutable en las tinieblas. Nunca lo sabré. Pero de eso por lo menos yo estoy seguro. A la mañana siguiente, mientras aún estaba oscuro, lo volví a coger en brazos, sin saber si yo había dormido o no. Todo envuelto en papel, como algo comprado en un mercado. El papel estaba húmedo de frío, igual que yo. Los dos expuestos como estábamos a la noche. Y nuestro pequeño refugio. Ningún modo de protección contra los elementos. Y había en él la huella de la muerte. Había zozobrado en alguna parte, como zozobra un hombre de una balsa en el mar, cuando ya no hay ninguna esperanza de salvamento. Así es como yo imaginaba la cosa. Papá, para estar seguro de que ya no había vida en él, lo apreté contra mi mejilla, para que su corazón estuviera cerca de mis orejas. Y escuché. Como se puede tratar de escuchar el mar en una caracola. Pero no escuché nada.
ningún latido, ni aliento, ni canto de sirena. Yo lo envolví en una hoja nueva del periódico y lo puse aquí en mis rodillas. ¿Sí? Traté de pensar en cuál sería un lugar adecuado para llevarlo. ¿Cómo habría que llevarlo? Porque era la ceremonia de la cosa que yo quería para él. Ah, sí, sí. Es duro no dormirse, ¿eh? Yo también me ocurre a menudo. Me duermo, no sé por qué me duermo. No pasa nada. Ya lo sé. Porque era la ceremonia de la cosa lo que yo quería para él, ¿no? Hubiera podido volver a dejarlo en un cubo de basura. Cualquier cubo de basura hubiera servido, pero no lo hice. Era una caja lo que yo necesitaba. De este tamaño. No era preciso que tuviera tapa, bastaba con que estuviera vacía y limpia y tenía que ser sólida, porque si no, no hubiera servido de nada. De modo que me lo metí bien adentro en el foro del abrigo y me puse en marcha para ver lo que podía encontrar. Y lo primero que encontré fueron 2 tibias. Dos corvejones de cordero. Y estaban ahí precisamente en mi camino, las dos juntas, encima de un cubo de basura de plástico. Eran un par de buenos huesos que los perros no habían roído, de modo que me los metí en el bolsillo. Y me ocupó buena parte de la mañana encontrar la clase de caja que yo buscaba, celle que je cherchais moi, parce que j'en cherchais une spéciale. D'accord? Y la encontré detrás de una librería de ocasión. De modo que yo imaginé que en alguna época había contenido varios volúmenes, bien alineados como soldados, ¿no? Todos del mismo autor, la obra de un hombre o de una mujer célebre, de modo que era adecuado por muchos conceptos. Ya que había en ella, de un cierto modo, un sentido de la historia, aunque solo fuera una simple caja de cartón. Lo acosté en la caja y cabía justo, con la cabeza tocando un extremo, los pies el otro, de modo que era perfecta. Pero me quedaba un largo camino y tenía que ir a mi ritmo, sin contar que lo llevaba. Pero no era tanto su peso lo que suponía una carga para mí, sino la dignidad que yo intentaba preservar para él. Luego me paré a descansar justo cuando caía la noche. Me senté en la hierba junto a la acera de una calle tranquila y puse en orden mis pensamientos, que salpicaban a mi alrededor como gotas de lluvia. Así es como yo los imaginaba. Pensaba que si tal vez le hubiera hablado al niño, habría resistido un poco más y yo habría podido hacer algo por él. La voz humana puede reconfortar mucho, ¿eh? Y no solo a los niños, a cualquiera.
pero no le había hablado. ¿Cómo? Porque si yo normalmente, de verdad, no hablo mucho. Y en los últimos tiempos no había hablado nada. Pero yo me preguntaba si por lo menos hubiera debido intentar hablarle al niño. Y si eso lo había hecho bien o no. Ahora cuando lo pienso, siento como si lo hubiera traicionado. Pero al menos fui el último en traicionar. Es que mi capacidad de hablar parece ir o venir y nunca estoy seguro. Un hombre en mi situación no puede encontrar muchas ocasiones de hablar, ¿no? O incluso en tal caso solo que me vería obligado a decir un gracias, un por favor, o soltar una palabrota, o dos. Putain merde. Cuando tengo el sentimiento de que me han hecho alguna injusticia, o si se comportan conmigo de un modo poco cortés, lo que ocurre a menudo, dado mi aspecto, las costumbres de mi clase de existencia, que podrían parecer poco adecuadas para alguien situado en un nivel más alto de la escala. De modo que no conseguí decirle nada al niño porque no encontré nada que pudiera parecer de alguna utilidad. Si es que las palabras hubieran podido ser de alguna utilidad. Estaba ahí intentando conseguir encontrar lo que podría decirle cuando me di cuenta de que las tinieblas habían caído. De pronto. Y que por lo visto me había quedado ahí, ¿sabes?, sentado en la hierba mucho más tiempo de lo que yo creía. Y no puedo decir que me sorprendiera mucho haber perdido tanto el control sobre mi entorno, dado que en los últimos tiempos había estado agotado y estaba muy perdido, y ya muy pocas cosas contaban para mí, ni siquiera mi propia situación, cosa de la que tengo conciencia por lo general. Pero sabía que tenía que encontrar un refugio cuanto antes, porque ya iba notando el frío y sabía que la noche iba a ser dura. Entonces volví a cogerlo en brazos y reanudé mi camino por calles bordeadas de casas y callejones tranquilos, entre medio de islotes de solares y de fábricas abandonadas. Alexander, ¿puedes apagarlas? No, la ventiladora está ahí, es que es importante, ahí coges el mando, espera, yo voy, no os preocupéis, que la historia continúa, pero quiero en este momento, es importante este momento. Yo estaba hasta que en las tinieblas pude apenas distinguir el silencio del agua. Y tuve que trepar con manos y rodillas por un pedacito de tierra desolada a lo largo del canal, para buscar tanteando el borde de cemento. Cuando lo encontré, me paré para descansar.
Estaba agotado. Estaba sintiendo un frío muy severo. Me temblaban las manos cuando puse las dos tibias cruzadas a la altura de sus pies. Y con mi última cerilla prendí el papel que lo envolvía. Tal vez entonces hubiera podido decir algo, una palabra para él. Pero seguía sin ser capaz porque nada me venía al espíritu. Entonces, cuando las llamas prendieron, lo volví a coger. Y tout droit, comme ça, tout droit, lo solté en el metro que nos separaba de la superficie del agua. Entonces pude ver el agua enrojecida por las llamas. Trigo hacía un puentecito que formaba como una bóveda por encima del canal, como un arco iris, que apenas era visible contra el cielo nocturno. Y muy pronto la caja se puso a arder también, toda naranja, violeta y roja. Y justo cuando logró alcanzar el puente, las llamas de golpe se apagaron. Y ya no había nada. Pero yo la imaginaba aún ardiendo. Él, cuando se hundía bajo el agua, girando y girando, como si bajara por la ladera de una colina cubierta de hierba, con el sol brillándole el cielo por encima de él, y desde ahí, Dios, sentado mirándolo. Tal vez entonces hubiera podido hablar. No, no dije nada. Terminado.